A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean. Una vez más, el verso 23 dice, si alguna persona les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean. Verso 24. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible aún, a los elegidos de Dios. Ahí me voy a detener. Y le dije, me voy a ir muy despacio. Para empezar, al mensaje de este día le he titulado El gran engaño antes del arrebatamiento de la iglesia. ¿Se da cuenta? La urgencia, ¿se da cuenta el porqué de este mensaje? Déjeme decirle, y yo creo que muchos hermanos ya están cansados de oírme, no ustedes, pero personas que me escuchan en otras partes, están cansados porque constantemente estoy declarando que hay cosas que no se están haciendo en la iglesia y que hay cosas que no se están enseñando en la iglesia y que hay muchas cosas para las cuales la iglesia no se está preparando. Y quiero detenerme aquí. La mayoría de cristianos en esta porción de la Escritura toman en cuenta que esta es una enseñanza para la iglesia. Y yo les digo, hermanos, esta es una enseñanza específicamente para el pueblo judío. Y en estos días, si ustedes no me ven en la iglesia, no crean que aunque esté enfermo, estoy por ahí nada más tirado, enfermo. Aunque esté enfermo y aunque en el día esté tirado, por la noche, hermanos, soy como un venado. Si en el día no me puedo mover, en la noche, hermanos, salto por todos lados. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si de día estoy tirado en cama, pregúntele a mi mujer. No hay noche que yo esté tirado en cama sin leer la palabra de Dios. O sea que si en el día estoy tirado en cama, de noche retozo 4 o 5 horas meditando en la palabra de Dios. Entonces, en estos días estoy escribiendo algunos libros, pero los estoy escribiendo en partes, porque si saco un libro acerca de la segunda venida del Señor, va a ser un libro interminable y va a ser un libro de este grueso, miren. Entonces lo estoy sacando en partes. Y una de las partes que estoy sacando es la siguiente, donde declaro y les digo, la iglesia no va a ver el arrebatamiento. Y ahí ya le aseguro que la gran mayoría de cristianos dicen, este hombre ya, aparte de viejo, se volvió loco. ¿Cómo que la iglesia no va a ver el arrebatamiento? Y es que la palabra de Dios dice que seremos arrebatados en un instante. Primera de Corintios 15:52. Seremos arrebatados en un instante, seremos transformados en un instante, de manera que un instante a usted no le da tiempo de ver nada. ¿Ve? Si yo estoy aquí delante de ustedes un instante, no sé ni quién estuvo ahí.
para poder ver. Yo tengo que saber que ahí tengo al hermano Santana. Es él. Lo estoy mirando, lo estoy observando, me doy cuenta que es él. Pero así como una fotografía mal tomada se ve todo borroso, así pudiera ser el instante cuando el Señor nos arrebate. No vimos nada, no entendimos nada, no nos dimos cuenta de nada. Y aquí lo que estamos leyendo es una escritura que, en primer lugar, ¿qué capítulo estamos leyendo? Capítulo 24 de Mateo. Cuando usted tenga tiempo, lea el principio del 1 al 3. Y es una pregunta que le hacen los discípulos. Primero, le muestran al Señor el templo y los edificios que estaban ahí en el templo. Y le dicen: Señor, mira qué maravilla, qué edificios tan grandes, tan fuertes. Y el Señor le responde acerca de los edificios: miren, pongan atención, porque de todo esto no va a quedar una piedra sobre otra que no sea derribada. Después, estando a solas, el Señor, o más bien después estando a solas, los discípulos le dicen: Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Y le hacen otra pregunta más: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ese mismo capítulo termina donde estamos leyendo ahorita. Por lo tanto, le digo, es una escritura dedicada específicamente a la nación de Israel. Por lo tanto, no debemos nosotros de tomarla y adjudicárnosla a nosotros, o no debemos tomarla como si fuera una escritura dedicada a nosotros, sino es una escritura dedicada específicamente al pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor al pueblo de Israel? Pongamos atención. Dice así la palabra de Dios en lo que leímos, Mateo capítulo 24, versículos 23 y 24. Oiga, el Señor les dijo a sus discípulos, guárdese esto, que en ese momento que el Señor estaba hablando, no había ninguno que fuera como usted y yo, ningún guatemalteco, ningún salvadoreño, ningún mexicano. Usted puede decir: sí, hermano, pues estaba en Jerusalén. Por eso ahí el Señor estaba tratando directamente con el pueblo de Israel. Usted y yo todavía no estábamos en el programa. Dice aquí: si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o ahí está, no lo crean. Ponga atención aquí. Les está hablando y les está haciendo referencia a que si alguien les dice: miren, ahí está el Mesías, véanlo, acérquense, compruébenlo, no lo crean. Y como les digo una vez más, la iglesia no va a tener tiempo de ver nada. Por eso un día de esto les voy a hablar nada más de la exhortación del Señor a que estemos velando, a que estemos alertas, a que estemos despiertos. El día que tome ese tema, usted se va a sorprender de cuántas veces el Señor exhorta a sus seguidores a estar alertas, a estar esperando. ¿Para qué ponen alerta a alguien que va a tener tiempo de muchas cosas? Pero la iglesia no tendrá tiempo de nada. Fíjese bien lo que le digo. El Señor dijo: estén despiertos, estén alerta, estén velando. No se duerman, no cierren los ojos, no se descuiden. Estén velando, porque no saben a qué hora,
ha de venir su Señor. La iglesia no sabe cuándo va a venir el Señor. Y le digo, la iglesia, en lo que corresponde a lo que está debajo de este cielo, jamás sabrá cuándo va a venir el Señor o cuándo vino el Señor. ¿Qué está diciendo, hermano Rodríguez? Que nosotros que estamos aquí en la tierra no vamos a ser avisados ni con un instante, porque ese instante se ocupará solamente en transformarnos y estar con el Señor. Grábese eso y manténgalo en su Biblia por ahí o anótelo. Primera de Corintios 15:52. En un momento, en un instante, quiere decir en la parte más pequeña de lo que puede ser el tiempo. Un instante, en un momento, en un instante. Y dice, en un abrir y cerrar de ojos. Ahí veo a una hermanita abriendo y cerrando los ojos. ¿Qué podemos nosotros ver, apreciar, distinguir en un abrir y cerrar de ojos? Nada. Entonces se nos está alertando para que estemos pendientes por la venida del Señor, para que estemos apartados del mal, para que estemos consagrados al Señor, para que no estemos descuidados, porque la iglesia en un instante será recogida. Y la Biblia dice, el mismo Señor Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Dijo, solamente mi Padre, solamente Dios conoce, ya no digamos el día, ni la hora, ni el minuto, el segundo, el movimiento de esa manecilla del segundero para que la iglesia sea levantada. Entonces, como acá está diciendo la palabra de Dios, el Señor hablándoles a sus discípulos, si alguien les dice, vengan, ahí está el Mesías, o vengan, allá está el Mesías, no les crean. Dese cuenta que está hablando con los judíos, porque ellos sí van a tener tiempo de oír y de ver, pero no será un tiempo de decir, ven y mira al Señor y que se lleve un día. No habrá un día, no habrá mediodía, no habrán 2 horas. Por eso el Señor está alertando, porque va a venir un tremendo engaño, y es precisamente lo que yo les quiero compartir en este día. El gran engaño previo al arrebatamiento de la iglesia. Hermano, hermana, puede ser que haya enseñadores que me puedan mostrar muchas cosas, pero ninguno me puede decir que no sé lo que le digo en este momento. Oiga bien, la iglesia cristiana en estos días, en todo el mundo, está muy tranquila, muy pasiva. La iglesia está conforme. No hay líderes que estén buscando sacarle brillo a la mente, al entendimiento del pueblo. No sé si me explico. No está el líder presionando constantemente, buscando avivar lo espiritual de la persona. El fuego que uno enciende, cuando se empieza a encender, es muy fuerte, pero al rato el fuego tiende a menguar, ya no calienta igual, aunque están los mismos palos ahí.
para que se dé cuenta que sí sé lo que es encender un fuego. Hay un momento cuando, aunque estén los mismos troncos ahí, ya no calienta igual. Hay que traer hasta un mismo palo seco y hay que golpear aquellos troncos que están ahí. Se cae la cáscara de aquellos, se aviva lo que está quemándose y se reaviva aquello, y en un rato los troncos están ardiendo otra vez y están calentando. Y la iglesia está como esos fuegos, donde los que estamos responsables de que el fuego se mantenga encendido, no lo estamos haciendo. Ahora, a mí me interesa este lugar, me interesa esta iglesia, me interesa este ministerio. Cómo fuera hermoso que con lo que yo haga aquí se encienda la lumbre en todas las iglesias, pero no es así. Cada uno de los líderes es responsable de hacer su trabajo. Y yo tengo el mío aquí en esta iglesia, tengo el mío en este ministerio, en las iglesias que están en México, Centroamérica y acá en Estados Unidos. Pero los que me ayudan o los que están allá al frente, ellos deben de tomar su responsabilidad también, si no, de otra manera van a estar igual que el resto de muchos lugares. No estoy diciendo que todo el cristianismo esté así, pero una gran mayoría sí está muy tranquila, como que nada va a pasar. ¿Cómo que nada va a pasar si Cristo dijo que vendría en cualquier momento? Y honestamente no estamos preparados. Yo le aseguro que si en este momento, yo les digo, hermanos, si Cristo aparece en este momento, ¿quién se va? ¿A poco nos paramos la mayoría? Pero si realmente Cristo se manifestara en este momento, no creo que todos los que nos pusiéramos de pie nos iríamos con el Señor. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, veamos aquí. Ponga mucha atención. Como le dije, me voy a ir despacio. El Señor advirtió a sus discípulos para los días de su segunda venida. Y les dice, miren, si alguien les dice, dijo el Señor, miren, aquí está el Mesías, o ahí está, no lo crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que yo les he advertido esto de antemano. Piensen esto. Pongamos atención. En primer lugar, esta advertencia no es para la iglesia directamente. ¿Por qué razón? Porque si en este momento fuera el arrebatamiento de la iglesia, es algo que usted ni yo sabemos. Nadie lo sabe. Por lo tanto, nadie puede venir y decirnos, el Señor ya vino. Pero hermano, ¿por qué no nos lo puedes decir? Porque si es cierto que el Señor ya vino, yo ya no estoy acá. Así de sencillo. ¿Cómo me va a decir? No habrá iglesia a quien le digan ya vino el Señor. Porque en primer lugar, lo primero que sucede en cuanto al arrebatamiento de la iglesia es que usted y yo, sin darnos cuenta, cuando menos acordemos, seremos transformados y seremos arrebatados. Prácticamente eso va a marcar la segunda venida de Cristo Jesús. En parte, porque muchas veces se ha dicho, la segunda venida de Cristo o el arrebatamiento va a ser sin ruido. Nadie se va a dar cuenta. Van a decir que los extraterrestres se llevaron a la iglesia.
En parte hay razón, porque el arrebatamiento tiene que ver en lo espiritual y en la intimidad entre Cristo y la iglesia. Y es algo que sucede cuando nadie se da cuenta. Pero el asunto es que la iglesia es arrebatada, la iglesia es recogida en un instante. Y en ese instante que la iglesia sea recogida, ya el Señor se está manifestando a los demás. O sea que no hay tiempo. Apenas el Señor nos está recogiendo, apenas nos estamos reuniendo con el Señor, cuando ya está brillando su gloria para que el mundo, todas las naciones lo vean en todas partes del mundo, y que también los judíos que rechazaron al Señor hace más de 2000 años, que no quisieron recibirlo como su Señor y como su Rey, ahora tengan que verlo. Ellos sí lo van a ver, usted y yo no lo vamos a ver. Ay, hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo? Es que, hermanos, muchas veces los que leemos la Biblia y enseñamos de la palabra de Dios, queremos emocionar a la gente. Cuando yo empezaba en el Señor, escuchaba a un siervo de Dios muy usado por Dios, mis respetos, pero un día lo escuché diciendo algo que me pareció fuera de orden. Para mí era un tremendo siervo de Dios, pero cuando dijo esto, eso no se lo creí. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque dijo: cuando yo me vaya a la gloria, llegaré y estará el Padre en su trono, estará el Hijo en su trono y estará el Espíritu Santo en su trono. Y yo podré subir los escalones y abrazar al Padre, y luego hacerme a un lado y abrazar al Hijo, y recorrerme un poco más y abrazar al Espíritu Santo. Sin meterme en asuntos doctrinales de otra cosa, me di cuenta que no es así. Nada más voy al punto real. Si nosotros podemos llegar y abrazar al Padre, a Dios, el creador de todas las cosas, estamos minimizando a Dios. Estamos haciendo como que Dios es cualquier cosa como nosotros. No, hermano, perdóneme. Si el mismo Cristo, que participó de una humanidad semejante a la nuestra, cuando se le apareció al apóstol Pablo, porque fue Cristo el que se le apareció al apóstol Pablo, ahí en el capítulo 9 de los Hechos dice que Pablo iba rumbo a Damasco a traer presos a los cristianos, y dice que en el camino se le apareció Cristo. Pero Pablo dice: me rodeó una luz del cielo y yo caí al piso. Y estando en el piso me di cuenta que era una autoridad, que era alguien con poder. Y yo dije: ¿quién eres, Señor? Y esa luz me habló. Esa luz me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ese es el Jesús glorificado. Ese es el mismo Jesús que está ahorita en gloria. Eso que Él participó de una naturaleza humana semejante a la nuestra, pero ahora está glorificado, está en gloria. ¿Qué no ve que el apóstol Juan, cuando usted tenga tiempo, lea Apocalipsis capítulo 1? Y el apóstol Juan dice que oyó que alguien hablaba, y la voz del que hablaba era como el sonido de muchas aguas. Era como muchas aguas en movimiento y haciendo ruido y tronando. Era una voz portentosa. Y dice Juan: yo quise volverme. No dijo, por ahí dice a ver la voz. La voz no se puede ver. En las traducciones, le digo, a veces hay problemas.
Juan dijo, quise volverme a ver quién hablaba con ese poder. Y cuando me di vuelta, dice, caí como muerto. Ay, Dios. ¿Por qué cayó como muerto? Porque vio la gloria de Dios en Jesús glorificado y cayó como muerto. Y ahí enseguida dice, y el que hablaba puso su diestra sobre mí, puso su mano sobre mí y me dijo, levántate, yo soy Jesús. ¡Qué tremendo! Entonces, no podemos conocer al Padre de esa manera, que yo llego y le doy un abrazo a un viejito. No, hermano, perdóneme, no es así. Entonces, aquí nosotros estamos descubriendo que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, cuando les digan, esto es a los judíos, no a nosotros, cuando les digan, ahí está el Mesías que están esperando, ya nosotros no necesitamos esperar al Mesías, ya tenemos al Mesías. Entonces a ellos sí les pueden decir, ahí está su Mesías. Si me dicen a mí en estos momentos, aunque no soy judío, ¿dónde está el Mesías? Aquí está. ¿Dónde está el Mesías? Está en gloria. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Rey, Él es mi Dios. Denle un aplauso al Señor. ¿Me está entendiendo, hermano? Por eso es que esta enseñanza, esta porción de la Escritura, esta llamada de atención, esta advertencia es para el pueblo de Israel. Dice, si les dicen aquí está el Mesías o allá está, no lo crean. No lo crean. ¿Y por qué no lo van a creer? Oiga bien, porque no van a tener necesidad de eso. Piensen esto. La iglesia es arrebatada en este instante. Pues en ese instante que está siendo arrebatada la iglesia, ya está resplandeciendo la gloria de Dios para este mundo. Es decir, en el instante que la iglesia es recogida, ya está resplandeciendo la gloria de Dios sobre este mundo, y ya Jesús el Cristo se está dando a conocer a este mundo. Que aquel Jesús en el cual los judíos no creyeron era el Mesías que ellos estaban esperando. Que aquel Jesús que nosotros predicamos durante más de 2000 años era el Salvador del mundo, y el mundo no creyó en él. Piensa en eso. Entonces apenas somos nosotros recogidos y ya está viéndose la gloria de Dios sobre este mundo, y este mundo ya va a estar que le tiemblan las rodillas y le pegan una con otra. La Biblia dice, se lamentarán todas las naciones de la tierra. Habrá un lamento, habrá terror, estarán aterrorizadas las naciones de este mundo cuando el Cristo de la gloria aparezca. Pero cuando el Cristo de la gloria aparezca, lo van a descubrir los judíos, y ahí se van a dar cuenta que era el Jesús a quien ellos crucificaron y que rechazaron y que no le quisieron servir. Era el mismo, sin mirar para otro lado, porque no van a tener oportunidad de ver para otro lado. No todos los judíos, sino el remanente, un grupo especial. Y es especial no porque Dios lo hizo especial, sino porque ellos creyeron, ellos esperaron a su Mesías, aunque no creyeron en el que vino hace 2000 años, pero lo siguen esperando y se siguen apartando del mal y siguen esperando que el Dios de los cielos se presente en forma humana. Así es que los mismos judíos van a estar mirando al Señor en su manifestación. No van a tener ojos para alguien más, y ahí lo van a reconocer. Y ahí en Mateo 24:31 dice la Biblia, y entonces Él enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos de todas las partes, de todos los rincones del mundo. Piensen eso.
Cuando Cristo venga, eso es lo que va a pasar. Porque se va a dejar ver del mundo y de los judíos. Los judíos lo van a reconocer, y al reconocerlo el Señor se va a agradar, y entonces manda a sus ángeles que recojan a sus escogidos, o a los judíos que se mantuvieron esperando a su Mesías. Una vez más le digo, no a todos los judíos, como tampoco Cristo va a llevarse a todos los que nos decimos cristianos en estos días. Fíjese bien. Hay veces que pensamos, no, con que me la pase en la iglesia ahí paso desapercibido. No, hermano. La Biblia dice que cuando eso suceda, va a decir el Señor, a ver, ¿y ese negrito que está entre todos los de vestido blanco, quién es? ¿Qué está haciendo? Ese no pertenece aquí. No nos vamos a poder escapar, hermanos. No nos vamos a poder introducir. No habrá dinero que paguemos para estar allá. Aquí es directo como la palabra de Dios nos enseña. Arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociendo a Cristo como nuestro Salvador y viviendo en servicio a Él como nuestro Señor. De otra manera no hay recogimiento de la iglesia. Entonces grábese esto. El Señor les dijo, si alguien les dice, acá está, ya vino el Mesías, vengan, allá está el Mesías, no lo crean. ¿Pero por qué, hermano? Porque si eso llegara a ser que alguien le dijera a un judío, suponiendo que yo soy judío, y a mí vienen y me dicen, mira, ven, acá está el Cristo, mira, allá está el Cristo, yo les digo, no. ¿Pero por qué no lo crees? Porque si fuera el Cristo, yo ya lo hubiera visto, y si yo soy de los que he esperado a mi Mesías, ya me hubiera mandado recoger el Señor con sus ángeles, y ya no habría a quien ustedes le estuvieran diciendo que ya vino el Mesías. No sé si me explico. En este instante sucede el arrebatamiento de la iglesia, y en este instante se manifiesta la gloria de Dios sobre este mundo, mostrándose al Señor que viene. Ya los judíos no tienen ojos más que para el Señor, los que se han de ir con el Señor. Los demás aquí se van a quedar. Los demás sí van a tener tiempo, pero aunque después les digan, aquí está el Señor o ya está el Señor, a ellos no les sirve de nada, porque no se los va a llevar el Señor. No sé si me explico. A usted y a mí nos va a servir que estemos preparados para irnos con el Señor, para que nos transforme y nos recoja cuando sea el arrebatamiento. Después de eso, ¿a usted de qué le va a servir? ¿A mí de qué me va a servir? Que me digan, ya vino Cristo y arrebató a los demás. Pues por un lado, si ya los arrebató, entonces ya me perdí todo. Si ya los arrebató, pues ya qué. De nada nos va a servir. Tenga mucho cuidado, porque hay enseñadores los cuales están diciendo que no importa, que si usted no se va con Cristo en el arrebatamiento, que si Cristo no se lo lleva en el arrebatamiento, que no se preocupe, que va a andar usted toreando al anticristo acá y que lo van a andar persiguiendo, y que si lo atrapan lo único que pasa es que le cortan la cabeza y entra sin cabeza ya. No, hermano, no hay esperanza. En primer lugar, Cristo viene por los que le esperan. Cristo viene por los que se arrepintieron. Cristo viene por los que están queriendo vivir apartados del pecado. Cristo viene por los que se están preocupando de agradar a Dios. ¿Cómo cree usted que Cristo va a volver a echar otro viaje, por decirlo así como mexicano, por alguien que jamás le importó el sacrificio de Cristo? Lo que vale en estos días delante de Dios es que nosotros mostremos que somos fieles al Señor. Que pase lo que pase, no nos importa a nosotros. ¿Me explico, hermanos? Yo constantemente salgo a México por cuestiones de salud o porque a veces tengo que meterme con el Señor.
Y yo le digo, tentaciones hay para todos. Aunque yo fuera un viejito de 100 años, no faltarían las tentaciones. Nada más para que el diablo tire a uno ahí al último momento. Siempre habrá tentaciones. Y si hemos hecho algo para el Señor, déjeme decirle, el diablo le va a enviar buenos caballos para que se vaya. No, hermanos, yo no necesito. No me preocupa, porque me preocupa estar con el Señor y estar preparado para irme en el instante que Él recoja su iglesia. Pero grábese aquí lo que dice. El Señor le dijo a los judíos, si les dicen aquí está el Mesías o allá está, no lo crean. Ahora, eso es para los judíos, porque cuando eso sucediera, como le digo, ya los judíos aún ya se fueron con el Señor. Los que se han de ir con el Señor. Otro día les voy a tocar más a fondo este asunto. Ahora, venga conmigo y vamos a ver algo muy especial. Dice ahí en el verso 24. ¿Estamos con la escritura? Mateo 24, 24. Dice así: pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible aún, a los escogidos de Dios. Ponga mucha atención, hermano, hermana. Aquí es donde quiero invitarle a que ponga mucha atención. La mayoría de cristianos piensa que esos falsos mesías, falsos cristos y falsos profetas vendrán cuando ya Cristo se haya llevado a la iglesia. Y yo le digo, hermano, tenga mucho cuidado. Hermana, tenga mucho cuidado. Todo eso va a acontecer en los días previos al arrebatamiento de la iglesia. Porque dice, se van a hacer grandes milagros y grandes prodigios, y habrá grandes mentirosos, grandes engañadores, para engañar, de ser posible, a los escogidos. Una vez más, partiendo de este punto, que si en estos momentos viene Cristo y la iglesia se va con Él, y en ese mismo instante brilla la gloria de Dios y Cristo se deja ver de los judíos, y los judíos que están esperando a su Mesías lo reconocen, ahí también se los lleva. Ya llevándoselos a ellos, ¿a qué escogidos van a engañar los falsos profetas? A ninguno, a nadie. Ahora, está escrito en la palabra de Dios, allá en Apocalipsis capítulo 13, que en el momento que se manifiesta el anticristo, se le está dando autoridad sobre todas las naciones, y se le va a dar autoridad por 3 años y medio. Y los que estén ahí tienen que adorar a la bestia, al anticristo, tienen que obedecer al falso profeta. Un día de esto les voy a hablar acerca de eso. Y tienen que adorar a Satanás, quieran o no quieran. Ahora, le voy a probar nada más ahorita algo. Ahorita usted y yo estamos como las gallinas que compran allá en mi pueblo. ¿Quién sabe de dónde las traen? Y las tienen en el mercado y las tienen en una jaula. Las pobres gallinas ya no saben ni de dónde son, ni a dónde las van a llevar, ni nada. Ahí están. Pues hermanos, hermanas, ustedes y yo
aunque andamos libres, aunque estamos en el país más despierto del mundo, usted y yo estamos como las gallinas esas ahí. Por esta razón, usted y yo no nos imaginamos lo que nuestros gobiernos están haciendo para controlarnos. Ahorita estamos tan controlados que usted ni se imagina. Mucho se ha dicho que las televisiones que compramos al rato ya nos están mirando ahí a través de la televisión en lugar que nosotros estemos mirando la televisión. Para todo tenemos que dar nuestros datos. Desde que la criatura nace, le ponen la planta del pie ahí para que deje huella. Desde chiquitos los niños le ponen la huella ahí. Desde pequeñitos ya tienen su seguro social. Todos estos niños tienen seguro social, ya están controlados. En este tiempo, con la tecnología que hay, usted no puede estar escondido en ninguna parte. El gobierno sabe muchas cosas, y yo les soy claro. Los gobiernos saben dónde están los que hacen el mal y qué están haciendo. Y si quisieran, les caían ahí en cualquier momento, pero no lo hacen, porque solo van a inquietar a todas las abejas y se va a poner más difícil la situación. ¿Qué pasó en mi país no hace mucho? Que atraparon a una persona en un cierto lugar, ya la tenían, y en ese momento se fueron algunos de los de aquel señor que habían atrapado y llegaron a los hogares de los soldados, y ahí tenían a toda la familia de los soldados y otros en otro lado, y le dijeron al gobierno: o nos sueltas a ese que tienes ahí, o te matamos a todos esos familiares de los soldados. El presidente dijo: podemos libertar a esa gente, podemos acabar con esos, pero de todas maneras vamos a acabar con los familiares de los soldados y vamos a acabar con mucha gente en esa ciudad. Podemos, el gobierno tiene el poder, pero no nos conviene. ¿Y qué hizo? Suéltenlos, y los soltaron. Pero le digo, nuestros gobiernos nos tienen bien controlados. Hoy, imagínese para cuando Cristo venga, el gobierno va a saber dónde está usted. Todo el que se quede ya sabe a qué se va a quedar. Que de pronto le cuenten por ahí, porque hay muchos contadores de cuentos, predicadores no del evangelio, predicadores de su misma mente, que andan predicando y dicen: mira, si no te vas, te voy a dar las claves de cómo puedes tú salvarte quedándote aquí en el tiempo del anticristo. Mentira. Usted se puede quedar, pero desde el momento que se quede, no se queda por buena gente. Ya va marcado. La Biblia dice que cuando iba a empezar la gran tribulación, apareció un ángel con un sello, y apareció otro ángel y dijo: empieza a sellar a todos los siervos de nuestro Dios. Antes que empecemos a hacerle mal a este mundo, hay que sellar a los siervos de nuestro Dios que se van a quedar aquí. Los únicos que se van a quedar selladitos, protegidos por Dios, van a ser 144,000 judíos y 2 profetas de Dios. Pero dicen que esos van a predicar y que luego van a ser malos que se salven en ese tiempo. Perdóneme, hermano, pero van por mal camino. No puede haber más salvos cuando ya Cristo se haya llevado a los que creyeron en Él, que los que ahora vamos. No, hermanos, porque los que se quedan se quedarían gozándose del pecado y perdiendo el tiempo.
¿Cómo se les va a dar una oportunidad así tan bonita? Pues cualquiera nos quedáramos. ¿A poco cree que todos los que estamos predicando aquí estaríamos aquí? No, hombre, ya estuviéramos allá. ¿Para qué perder el tiempo? Si ya conozco eso, yo los dejo a ustedes y mejor me preparo después y ya me quedo y ya sé lo que hay que hacer. No, hermanos, no hay oportunidad. ¿Entendemos? Entonces, una vez más, oiga lo que le voy a decir. Ya tengo tiempo predicando y diciéndoles que este es el tiempo de la prueba para la iglesia. Este es el tiempo de la prueba para la iglesia. Estamos viendo muchas cosas. Muchos predicadores se han ido por lo que se está moviendo religiosamente. Yo he conocido a muchos que predicaron cuando yo empecé, que se fueron a ciertos lugares donde se estaban moviendo multitudes. ¿Y sabe a qué iban? A que les pusieran la mano en la cabeza, porque ellos querían también tener mucha gente así. Y se pusieron en la fila de todos los que iban ahí, les pusieron la mano en la cabeza y yo los vi revolcarse en el piso después de ser tremendos predicadores aquí en Los Ángeles. Se revolcaban en el piso y se levantaban diciendo: ahora sí sentí el poder de Dios. Déjeme decirle, si yo mañana le saliera con eso y le dijera: porque fui a tal lugar, ahora sí siento el poder de Dios, entonces lo estuve engañando a usted todo el tiempo. Yo no puedo decirle que hay algo más. Y si hay algo más es porque yo no lo he adquirido, porque he sido perezoso. Pero esta es la oportunidad, mi hermano, mi hermana. Ya me voy a meter en la próxima oportunidad con este tema, voy a continuar. Pero le voy a leer una escritura más. Primeramente, eso que le acabo de leer en Mateo 24. Eso que habla de los falsos profetas, de los engañadores, para engañar de ser posible a los escogidos. Eso va a suceder un poquito antes que Cristo arrebate a la iglesia. Y como le digo, grábese esto: el arrebatamiento de la iglesia es en este momento, y en este mismo instante resplandece la gloria de Dios en Cristo, para que lo vean las multitudes. Acuérdense que por allá en Apocalipsis 1:7 dice: ahí viene el Señor, todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, los que le clavaron su costado allá en Jerusalén. Lo van a ver los mundanos, lo van a ver los judíos que no quisieron creer en él. Los judíos, al verlo, se van a arrepentir. Les va a doler el corazón de que no creyeron, y el Señor se va a agradar, y es cuando manda a sus ángeles, porque ahí en Mateo 24:31 dice que el Señor manda a recoger a sus escogidos por medio de sus ángeles. Y allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 dice que el Señor mismo recoge a su iglesia. A la iglesia la recoge el Señor directamente, está muy claro. Y a los judíos los manda recoger por medio de ángeles. Así es que, mi hermano, yo estoy en estos días en la mira de muchos predicadores, porque les estoy diciendo de que hay un recogimiento de la iglesia y un recogimiento de Israel. Que la iglesia será sacada de este mundo para que no pase la gran tribulación, pero que también el remanente de Israel será guardado, será escondido. No todos los israelitas, como no todos los que dicen cristianos, se van a salvar. Ojalá que me entienda. Entonces le voy a leer lo último, que hace como unos 12 o 15 años atrás, estando en una montaña en Michoacán, me dijo el Señor: pon atención en esto, porque esto no se va a cumplir cuando venga el anticristo. Esto se va a cumplir antes que comience
el anticristo. Venga conmigo. Y ahí vamos a terminar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ponga mucha atención. Vamos a ver qué dice. ¿Ya lo tenemos todos? Los voy a esperar. Busquen la Biblia. Ponga mucha atención. Esto posiblemente no le va a sonar a usted muy agradable, porque lo que se ha enseñado es que esto es para cuando comience a reinar el anticristo. Y yo le digo, hermano, hace como 15 años me habló el Señor y me dijo: pon mucha atención en eso, porque ahí necesitas descubrir algo, que eso no es para cuando venga el anticristo. Eso es ya prácticamente comenzando a manifestarse el anticristo. Luego le voy a dar una explicación con más calma. ¿Ya lo tenemos todos? Ponga mucha atención. Ahí en mi Biblia le voy a leer en este momento la Biblia Reina Valera, que la mayoría de ustedes tienen. ¿Qué dice en esas letras negras antes de empezar a leer el verso 1? Hay una inscripción en letra negra antes del verso 1, en el capítulo 2. Oiga, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1, antes de empezar a leer, ¿qué dice? A ver, una vez más. Mire, en mi Biblia dice manifestación del hombre de pecado. El hombre de pecado aquí es el anticristo. ¿Ok? Manifestación del hombre de pecado. O sea, está hablando de la manifestación, de la presencia, de la aparición del anticristo. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, oiga, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Fíjese bien, si usted está plantado en la verdad, no se tiene que dejar mover por nada. Pero si no está plantado en la verdad, lo pueden mover para donde quieran. Dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, que alguien diga: el Espíritu me habló y me dijo esto, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Que no digan: mire, aquí el apóstol Pablo dejó este escrito. No, no, no. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Verso 3 y 4, ahí está la clave. Nadie os engañe en ninguna manera. Oiga, porque no vendrá. ¿No vendrá quién? Fíjese bien, porque no vendrá, se está refiriendo a la venida del Señor. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es una rebelión a lo que es el orden de Dios. No vendrá. Cristo no se va a llevar a la iglesia sin que antes haya una rebelión. La rebelión comienza primeramente en el mundo y la enfermedad se va pasando a los demás. No sé si me explico. El COVID-19 comenzó por allá en China, y por ahí se vino un viajero y lo metió a Europa, y se vino otro y lo metió a Estados Unidos. Se infectó a unos locales de acá, y esos infectaron a los demás. Entonces, hermanos, hermanas, pongamos atención aquí. Dice así en el verso 3 y verso 4: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor, o no llegará el día de la venida del Señor sin que antes venga la apostasía.
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Note aquí, verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo que le quiero decir es lo siguiente. Es más, leamos de una vez la otra parte del verso 8 al 11, ya para de una vez decirle todo lo que tengo que decirle. Verso 8 al 11. Se manifestará aquel inicuo, se manifestará, se dejará sentir. No le digo ya estará activo con todo, ya estará imponiendo toda su autoridad, pero se dejará sentir la influencia de Satanás desde antes que se le autorice. Mire lo que dice acá: se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice, se va a manifestar el anticristo, el que al final Dios terminará destruyéndolo. Pero dice el verso 9, inicuo, cuyo advenimiento, cuya manifestación es por obra de Satanás, y viene con gran poder. Eso dijo allá en Mateo 24:24. Viene con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Exactamente lo mismo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahí me detengo. Oiga bien, usted y yo, los que estamos aquí, estamos recibiendo la instrucción de lo que enseña la palabra de Dios y de las decisiones que tenemos que hacer para ya estar en el camino de Dios y no tener problemas cuando Cristo venga. Pero entre los que estamos aquí, ojalá que no haya nadie, de pronto hay alguien que, como decimos en mi tierra, se quiere hacer el vivo. Y como fulanito de tal hizo esto, como el pastor de tal ministerio hizo esto, pues no le pasó nada, yo, Rafael Rodríguez, también lo voy a hacer. Cuidado, cuidado. De pronto usted ya sabe lo que tiene que hacer, y de pronto por allá en la quietud y en la soledad de su casa, o allá en la soledad de su trabajo, o allá donde usted de pronto no lo ve a nadie aparentemente, no se olvide que Dios nos ve en cualquier lugar. Y de pronto nos confiamos. Y aquí es donde queda esta escritura. Se lo voy a leer y ya vamos a terminar, no se me desesperen. Dice en el verso 34. Verso 9. Perdón, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 9. El anticristo es el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Viene con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Lo mismo que los falsos profetas que dijo el Señor en Mateo 24:24. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Oiga bien, los que están por ahí como que sí y como que no, como que nos metemos y no nos metemos, como que a veces nos metemos y a veces nos salimos, esos son los que quieren ser de los que se pierden. Ese engaño viene directamente para ellos, para los que se pierden. Hermano, no será para los perdidos, no, esos ya están perdidos. Esto viene para los que se quieren perder. Por allá al final en Apocalipsis 22 me parece
que dice: ya deja que el que anda en el pecado se vuelva en el pecado, ya déjalos, ya no se puede hacer nada. Mire lo que dice aquí, ponga mucha atención. Esto es para nuestro tiempo, hermanos. Este es el tiempo de la prueba de la iglesia. Ponga atención. Dice: viene el inicuo, o sea el anticristo, que viene por obra de Satanás con gran poder y señales mentirosos. O sea, que el anticristo se va a establecer, vamos a decir, aquí se establece una compañía de algún producto de otro país y ya compraron el terreno, ya están edificando el edificio, ya hasta le ponen un letrero ahí que dice: próximamente tal compañía estará aquí. Ya está ahí, pero todavía no ha sido autorizada a operar como debe operar. Así el anticristo se va a manifestar, va a empezar a manifestarse el anticristo, que es lo que va a tocarnos ver a la iglesia, y le va a tocar ver al pueblo de Israel lo mismo que les dijo el Señor. Si les dicen aquí está, no lo crean; si les dicen allá está, no lo crean. Y va a estar ya estableciéndose acá, y mientras se está estableciendo ya tiene cierta autoridad, ya se siente la presión aquella. Hermano Rodríguez, no le entiendo. Hermanos, ¿alguien sabe de electricidad aquí? Sí. Sería lo mismo que yo pase aquí por donde está esa puerta, a que pase cerca de esos grandes transformadores de electricidad, ¿o habrá alguna diferencia? Que pase ahí pegado ahí, ¿se sentirá algo igual o no? ¿Se podrá sentir alguna influencia de lo que es el poder de la electricidad? Ajá. No puede acercarse tanto. ¿Quieren que les diga algo? ¿Sabía usted que uno puede escuchar una radio pegando la oreja a un cable? Va a decir: hermano, ¿qué le pasa? Yo he trabajado con las radios y hemos ido a las torres allá en la montaña, y me han dicho: ¿quiere oír la radio? ¿Cómo está? Y le digo: sí. Péguesele la oreja aquí al cable este. Digo: no, hombre, ¿cómo cree? Péguesela. Y la he escuchado, hermanos. Fíjese bien lo que es la influencia, lo que es el poder de aquello. Ahora, a donde voy es a este punto. Usted, si pasa por ahí donde dice alto voltaje, cuidado, peligro, usted, hermano, ni se acerca, porque ya siente que algo está feo ahí. Yo ni me acerco ahí. No, hombre, ¿qué me voy a meter ahí? Porque en una de esas hay alguna influencia y me atrapa ahí. Pues acá, hermanos, cuando, vamos a decir, el anticristo se le va a autorizar a trabajar desde tal momento, pero antes de que se le autorice ya, de que ya le decreten el gobierno de Dios, él ya va a estar estableciéndose acá. Y en eso que se va a estar estableciendo, se va a sentir su influencia. Cuando yo me convertí, yo les digo, y aquí les termino, iba un camino así, haga de cuenta, de este a oeste, y yo venía caminando del oeste hacia el este. Venía caminando por ese camino. Era un camino muy largo, y allá a una distancia había una montaña. Y cuando me fui acercando a la montaña, había un camino que subía a la montaña, y yo veía gente que venía de lejos por el camino donde yo iba, y llegando a la montaña, yo solo los veía que se desviaban y empezaban a subir. Solo eso los veía a la distancia.
Cuando ya lo estuve cerca, pude ver que cuando ellos empezaban a subir, se resistían, querían detenerse, gritaban, y no había nada que los salvara. Era una fuerza que se los llevaba. Cuando yo llego a una distancia, unos 5 metros, va una persona subiendo y pide ayuda, pide auxilio. Y de pronto me ve y me dice: ayúdeme, ayúdeme. Y yo no le respondía nada, no sabía qué responder, no sabía ni qué era. Y de pronto me dice: ayúdeme, usted ha sido enviado a ayudarnos. Pero no le entendí y se fue yendo. Pero yo sentía que él quería librarse de algo que no se veía, pero era una fuerza que lo llevaba. Y vi que se metió arriba en la cumbre. Había una choza como de hierba seca, donde se abría la puerta, se veían unas luces de colores raros que salían, y entraba la persona y daba de gritos. Cuando ya se perdió allá y yo llegué al caminito y me quedé mirando, yo dije: pues ¿qué hay acá? Pues yo estaba muy tranquilo y dije: pues iré a ver qué hay. Yo creo que eso fue de parte de Dios. Y me encaminé. No, pasé el 25% del trayecto, tranquilo todo. Cuando ya iba como a un 35-40%, comencé a sentir como que si ya no quería caminar, no había problema, ya me llevaban solo. Y dije: ay Dios, esto está feo. Y ya me quise regresar y ya no podía. Y entre más iba adelantándome, más fuerte era aquella, como una aspiradora que me estaba absorbiendo. Cuando llegué allá arriba, la puertita que estaba cerrada de la choza aquella, se abrió la puerta así instantáneamente, y yo me sentí con una fuerza que me iba a meter allá. Y me quise detener, no tenía fuerzas para detenerme de los marcos de la puerta. Fui arrancado de la puerta y caí allá adentro. Y dentro había un personaje que estaba sentado, inclinado así. Era un perol muy grande, con una cosa que parecía un atole espeso, hirviendo. Y él así con los brazos abiertos, con un sombrero como usan los chinos, así de cono. Y hermanos, cuando estaba yo ahí adentro, créame, primero sentí la fuerza que me llevaba, y después me encontré delante del mismo Satanás. Y llegó el momento que levantó la cabeza y me miró. Lo de los ojos no tenía lo negro y lo blanco que tenemos, era un hueco nada más. Era algo tan horrible que a través de los ojos veía yo un fuego allá adentro. Y hermanos, en ese momento yo no podía hablar. Yo sabía que podía uno reprender en la mente. Quise reprender en la mente y no pude. Y aquel personaje levantó la cabeza y me miró y se sonrió. Y me dijo: ¿te das cuenta? Sin palabras me dijo: ¿te das cuenta que conmigo tú no puedes? Y yo estaba, hermanos, así, mire, trabado así. Y en eso abrí los ojos y estaba sentado en mi cama, trabado todavía. Y me dijo el Señor: de aquí en adelante ese va a ser tu enemigo. Solamente quiero decirle, antes que el anticristo comience a activar ya plenamente, va a pasar esto, de que se van a manifestar los supuestos milagros más grandes que pueda haber. Van a aparecer los personajes más tremendos que pueda haber, siempre con milagros, con señales. Y abran los ojos. Hay muchos en estos días que no predican el evangelio, solamente predican temas que les ayuden a sacarle el dinero a la gente. Óigalos y apártese, porque esa es ya una influencia que atrae. Es una fuerza que se le mete por el oído y le llega al corazón y se lo van llevando. Y hay muchísima gente en esos lugares
que ya están como idos de la mente, aunque los ve que sonríen y que piensan, y a veces son algunos profesionales, gente estudiada, y ahí están, porque ya Satanás se adueñó de su mente y ahí los tienen ya trabajándolos. Bueno, pues así se va a meter Satanás en muchos ministerios, haciéndole sentir que esto no es malo, que aquello no es malo, que eso otro no es malo, permitiendo muchas cosas. Y uno ahí ya empezando a ser tomado por Satanás. Tenga mucho cuidado. Habrá muchos líderes carismáticos que llamen la atención, pero cuando usted mira con atención, están haciendo muchas cosas raras que no concuerdan con la palabra de Dios. Y tarde o temprano aparecen muchas cosas que esos hacían. Porque lo que no es de Dios, hermanos, más temprano o más tarde, Dios lo va a dar a conocer. Entonces solo le dejo esto, la próxima vez continuamos. Estamos en el tiempo de la prueba para la iglesia. Ya el anticristo de cierta manera ya tiene libertad de actuar. No directamente, Dios no lo ha autorizado a que empiece ya, porque en el momento que Dios autorice ya tomó control de todo. Pero ya ahorita, haga de cuenta, se siente la influencia, ¿verdad? Cuando por allá en Guatemala pusieron al primer McDonald's, ahí ya los que iban de acá y que vivían allá ya se imaginaban comer hamburguesas de McDonald's. Y cuando tuvimos el primer pollo campero aquí en Los Ángeles, apenas lo estaban edificando, ya sentíamos el olor de pollo campero. No sé si me explico, hermanos. Así también, cuando ya se vaya a dar el grito de partida ya del anticristo, ya vamos a estar con el olor del anticristo acá. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios.